El jardín de senderos que se bifurcan, a Victoria Ocampo. En la página 272 de la Historia de la Guerra Europea de Liddell-Hart, se lee que una ofensiva de 13 divisiones británicas, apoyadas por 1.400 piezas de artillería, contra la línea Serre-Montauban, había sido planeada para el 24 de julio de 1916 y debió postergarse hasta la mañana del día 29. Las lluvias torrenciales, anota el capitán Liddell-Hart, provocaron esa demora. Nada significativa, por cierto. La siguiente declaración, dictada, releída y firmada por el Dr. Yu Sung, antiguo catedrático de inglés en la Hochschule de Tsingtao, arroja una insospechada luz sobre el caso. Faltan las 2 páginas iniciales, y colgué el tubo. Inmediatamente después reconocí la voz que había contestado en alemán. Era la del capitán Richard Madden. Madden, en el departamento de Víctor Runeberg. Quería decir que al fin de nuestros afanes, pero eso parecía muy secundario, o debía parecérmelo, también de nuestras vidas. Quería decir que Runeberg había sido arrestado o asesinado antes que declinara el sol de ese día. Yo correría la misma suerte. Madden era implacable, mejor dicho, estaba obligado a ser implacable. Irlandés a las órdenes de Inglaterra, hombre acusado de tibieza y tal vez de traición, ¿cómo no iba a abrazar y agradecer ese milagroso favor, el descubrimiento, la captura, quizá la muerte de 2 agentes del Imperio Alemán? Subí a mi cuarto. Absurdamente cerré la puerta con llave y me tiré de espaldas en la estrecha cama de hierro. En la ventana estaban los tejados de siempre y el sol nublado de las 6. Me pareció increíble que ese día, sin premoniciones ni símbolos, fuera el de mi muerte implacable. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifeng, yo, ahora, iba a morir. Después reflexioné que todas las cosas suceden a uno precisamente ahora. Está buena, repito, discúlpame. Después reflexioné que todas las cosas suceden a uno precisamente ahora, siglos de siglos, y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente pasa, me pasa a mí. El casi intolerable recuerdo del rostro acaballado de Madden abolió esas divagaciones. En mitad de mi oído y de mi terror, ahora no me importa hablar de terror, ahora que he burlado a Richard Madden, ahora que mi garganta anhela la cuerda, pensé, ese guerrero tumultuoso y sin duda feliz no sospecha que yo poseía el secreto. El hombre del precioso lugar, del nuevo parque de artillería británico sobre el Ancre, un pájaro rayó el cielo gris y ciegamente lo traduje a un aeroplano, y a ese aeroplano en el cielo francés. Aniquilado el parque de artillería con bombas verticales. Si mi boca, antes de que la deshiciera un balazo, si mi boca, antes que la deshaciera un balazo, pudiera gritar ese nombre, de modo que lo oyera en Alemania, mi voz humana era muy pobre. ¿Cómo hacerla llegar al oído del jefe? Al oído de aquel hombre enfermo y odioso, que no sabía de Runeberg y de mí, sino que estábamos en Staffordshire, y que en vano esperaba noticias nuestras en su árida oficina de Berlín. Examinando infinitamente periódicos, dije en voz alta, debo huir. Me incorporé sin ruido, en una inútil perfección de silencio, como si Madden ya estuviera acechándome. Algo, tal vez la mera ostentación de probar que mis recursos eran nulos, me hizo revisar mis bolsillos. Encontré lo que sabía que iba a encontrar: el reloj norteamericano, la cadena de níquel y la moneda cuadrangular.
el llavero con las comprometedoras llaves inútiles del departamento de Runenberg, la libreta, una carta que resolví destruir inmediatamente y que no destruí, una corona, 2 chelines y unos peniques, el lápiz rojo azul, el pañuelo, el revólver con una bala. Absurdamente lo empuñé y sospeché para darme valor. Vagamente pensé que un pistoletazo puede oírse muy lejos. En 10 minutos mi plan estaba maduro. La guía telefónica ya me dio el nombre de la única persona capaz de transmitir la noticia. Vivía en un suburbio de Fenton, a menos de media hora del tren. Soy un hombre cobarde, ahora lo digo, ahora que he llevado a término un plan que nadie no calificaría de arriesgado. Yo sé que fue terrible su ejecución, no lo hice por Alemania, no, nada me importa un país bárbaro que me ha obligado a la abyección de ser un espía. Además, yo sé de un hombre de Inglaterra, un hombre modesto, que para mí no es menos que Goethe. Arriba de una hora no hablé con él, pero durante una hora fue Goethe. Lo hice porque yo sentía que el jefe tenía en poco a los de mi raza, a los innumerables antepasados que confluyen en mí. Yo quería probarle que de un amarillo podía salvar a sus ejércitos. Además, yo debía huir del capitán. Sus manos y su voz podían golpear en cualquier momento a mi puerta. Me vestí sin ruido, me dije adiós en el espejo, bajé, escudriñé la calle tranquila y salí. La estación no distaba mucho de casa, pero juzgué preferible tomar un coche. Arguí que así corría menos peligro de ser reconocido. El hecho es que en la calle desierta me sentía visible y vulnerable, infinitamente. Recuerdo que le dije al cochero que se detuviera un poco antes de la entrada central. Bajé con lentitud voluntaria y casi penosa. Iba a la aldea de Ash Grove, pero saqué un pasaje para una estación más lejana. El tren salía dentro de muy pocos minutos, a las 8:50. Me apresuré. El próximo saldré a las 9:30. No había casi nadie en el andén. Recorrí los coches. Recuerdo unos labradores, una enlutada, un joven que leía con fervor los anales de Tácito, un soldado herido y feliz. Los coches arrancaron al fin. Un hombre que reconocí corrió pasé a una felicidad casi abyecta. En vano, hasta el límite del andén. Era el capitán Richard Madden, aniquilado, trémulo. Me encogí en la otra punta del sillón, muy lejos del temido cristal. Siquiera por un favor del azar, el ataque de mi adversario. Arguí que esa victoria mínima prefiguraba la victoria total. Arguí que no era mínima, ya que sin esa diferencia preciosa que el horario de trenes me deparaba, yo estaría en la cárcel o muerto. Arguí, no menos sofísticamente, que mi felicidad cobarde probaba que yo era un hombre capaz de llevar a buen término la aventura. De esa debilidad saqué fuerzas que no me abandonaron. Preveo que el hombre se resignará cada día a empresas más atroces. Pronto no habrá sino guerreros y bandoleros. Les doy este consejo. El ejecutor de una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido. Debe imponerse un porvenir que sea irrevocable como el pasado. Así procedí yo, mientras mis ojos de hombre ya muerto registraban la afluencia de aquel día, que era tal vez el último, y la difusión de la noche. El tren corría con dulzura entre fresnos. Se detuvo, casi en medio del campo. Nadie gritó el nombre de la estación. Ash Grove. Le pregunté a unos chicos en el andén. Ash Grove. Contestaron. Bajé. Una lámpara ilustraba el andén, pero las caras de los niños quedaban en la zona de sombra. Uno me interrogó. ¿Usted va a la casa del doctor Stephen Albert? Sin aguardar contestación, otro dijo. La casa queda lejos de aquí, pero usted no se perderá si toma ese camino a la izquierda y en cada encrucijada del camino dobla a la izquierda. Les arrojé una moneda, la última. Bajé unos escalones de piedra y entré en el solitario camino.
Lentamente bajaba. Era de tierra elemental. Arriba se confundían las ramas, la luna baja y circular parecía acompañarme. Por un instante pensé en Richard Madden. Había penetrado, de algún modo, mi desesperado propósito. Muy pronto comprendí que eso era imposible. El consejo de siempre, doblar a la izquierda, me recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. Algo entiendo de laberintos. No en vano soy bisnieto de Sui Peng, que fue gobernador de Yunnan y que renunció al poder temporal para escribir una novela que fuera todavía más populosa que el Hung Lu Meng, y para edificar un laberinto en el que se perdieran todos los hombres. 13 años dedicó a esas heterogéneas fatigas, pero la mano de un forastero lo asesinó, y su novela era insensata y nadie encontró el laberinto. Bajo árboles ingleses medité en ese laberinto perdido. Lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua. Lo imaginé infinito. No ya de kioscos o chavados, o de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir, y que implicara de algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes, olvidé mi destino de perseguido. Me sentí por un tiempo indeterminado, percibidor, abstracto del mundo. El vago y vivo campo, la luna, los restos de la tarde, obraron en mí. Asimismo, el declive que eliminaba cualquier posibilidad de cansancio. La tarde era íntima, infinita. El camino bajaba y se bifurcaba entre las ya confusas praderas. Una música aguda, como silábica, se aproximaba y se alejaba en el vaivén del viento, acompañada de hojas y de distancia. Pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, y de otros momentos de otros hombres, pero no de un país, no de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua, ponientes. Llegué así a un alto portón herrumbrado. Entre las rejas descifré una alameda y una especie de pabellón. Comprendí de pronto dos cosas, la primera trivial, la segunda casi increíble. La música venía del pabellón, la música era china. Por eso yo la había aceptado con plenitud, sin prestarle atención. No recuerdo si había una campana o un timbre o si llamé golpeando las manos. El chisporroteo de la música prosiguió, pero del fondo de la íntima casa un farol se acercaba, un farol que rayaba a ratos, un farol que rayaban y a ratos anulaban los troncos. Un farol de papel que tenía la forma de los tambores y el color de la luna. Lo traía un hombre alto. No vi su rostro, porque me cegaba la luz. Abrió el portón y dijo lentamente en mi idioma: «Veo que el piadoso Xi Peng se empeña en corregir mi soledad. ¿Usted sin duda querrá ver el jardín?» Reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules y repetí desconcertado: «¿El jardín? El jardín de senderos que se bifurcan». Algo se agitó en mi recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad: «El jardín de mi antepasado, Sui Peng, su antepasado, su ilustre antepasado. Adelante». El húmedo sendero zigzagueaba como los de mi infancia. Llegamos a una biblioteca de libros orientales y occidentales. Reconocí encuadernados en seda amarilla algunos tomos manuscritos de la enciclopedia perdida que dirigió el tercer emperador de la dinastía luminosa y que no se dio nunca a la imprenta. El disco del gramófono giraba junto a un fénix de bronce. Recuerdo también un jarrón de la familia rosa y otro, anterior en muchos siglos, de ese color azul que nuestros artífices copiaron de los alfabetos de Persia. Stephen Albert me observaba, sonriente. Era,
ya lo dije, muy alto, de rasgos afilados, de ojos grises y barba gris. Algo de sacerdote había en él, y también de marino. Después me refirió que había sido misionero en Tietzing antes de aspirar a sinólogo. Nos sentamos, yo en un largo y bajo diván, él de espaldas a la ventana, y a un lado y a un alto reloj circular. Computé que antes de una hora no llegaría mi perseguidor, Richard Madden. Mi determinación irrevocable podía esperar. Asombroso destino el de Sui Peng, dijo Stephen Albert, gobernador de su provincia natal, docto en astronomía, en astrología y en la interpretación infatigable de los libros canónicos, ajedrecista, famoso poeta y calígrafo. Todo lo abandonó para componer un libro y un laberinto. Renunció a los placeres de la opresión, de la justicia, del numeroso lecho, de los banquetes y aun de la erudición, y se enclaustró durante 13 años en el pabellón de la límpida soledad. A su muerte, los herederos no encontraron sino manuscritos caóticos. La familia, como usted acaso no ignora, quiso adjudicarlos al fuego, pero su albacea, un monje taoísta o budista, insistió en la publicación. Los de la sangre de Sui Peng, repliqué, seguimos execrando a ese monje. Esa publicación fue insensata. El libro es un acervo indeciso de borradores contradictorios. Lo que he examinado alguna vez. En el tercer capítulo muere el héroe, en el cuarto está vivo. En cuanto a la otra empresa de Sui Peng, a su laberinto, aquí está el laberinto, dijo indicándome un alto escritorio laqueado. Un laberinto de marfil, exclamé, un laberinto mínimo. Un laberinto de símbolos, corrigió, un invisible laberinto de tiempo. A mí, bárbaro inglés, me ha sido deparado revelar ese misterio diáfano. Al cabo de más de 100 años, los pormenores son irrecuperables, pero no es difícil conjeturar lo que sucedió. Sui Peng diría una vez, me retiro a escribir un libro, y otra, me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras. Nadie pensó que el libro y el laberinto eran un solo objeto. El pabellón de la límpida soledad se erguía en el centro de un jardín tal vez intrincado. El hecho puede haber sugerido a los hombres de un laberinto físico. Sui Peng murió. Nadie, en las dilatadas tierras que fueron suyas, dio con el laberinto. La confusión de la novela me sugirió que ese era el laberinto. Dos circunstancias me dieron la recta solución del problema. Una, la curiosa leyenda de que Sui Peng se había propuesto un laberinto que fuera estrictamente infinito. Otra, un fragmento de una carta que descubrí. Albert se levantó, me dio por unos instantes la espalda, abrió un cajón del áureo y renegrido escritorio. Volvió con un papel antes carmesí, ahora rosado y tenue y cuadriculado. Era justo el renombre caligráfico de Sui Peng. Leí con incomprensión y fervor estas palabras que con minucioso pincel redactó un hombre de mi sangre. Dejo a los varios porveníes, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Devolví en silencio la hoja. Albert prosiguió. Antes de exhumar esta carta, yo me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico, circular. Un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente. Recordé también esa noche que está en el centro de las 1001 noches, cuando la reina Shahrazad, por una mágica distracción del copista, se pone a referir textualmente a la historia de las 1001 noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en la que la refiere, y así hasta lo infinito. Imaginé también una obra platónica, hereditaria, transmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un capítulo de los mayores.
Esas conjeturas me distrajeron, pero ninguna parecía corresponder siquiera de un modo remoto a los contradictorios capítulos de Sui Pen. En esa perplejidad me remitieron de Oxford del manuscrito que usted ha examinado. Me detuve, como es natural, en la frase. Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Casi en el acto comprendí. El jardín de los senderos que se bifurcan era la novela caótica. La frase de varios porvenires, no a todos, me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. La lectura general de la obra confirmó esa teoría. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y se eliminan las otras. En la del casi inextricable Sui Pen opta simultáneamente por todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. De ahí que las contradicciones de la novela, Fang, digamos, tiene un secreto. Un desconocido llama a su puerta. Fang resuelve matarlo. Naturalmente, hay varios desenlaces posibles. Fang puede matar al intruso, el intruso puede matar a Fang, ambos pueden salvarse, ambos pueden morir, etc. En la obra de Sui Pen, todos los desenlaces ocurren. Cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez los senderos de este laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles usted es mi enemigo, en otro mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable, leeremos unas páginas. Su rostro en el lívido círculo de la lámpara era sin duda el de un anciano, pero con algo inquebrantable y aún inmortal. Leyó con lenta precisión dos redacciones de un mismo capítulo épico. En la primera, un ejército marcha hacia una batalla a través de una montaña desierta. El horror de las piedras y de la sombra le hace menospreciar la vida y logra con facilidad la victoria. En la segunda, el mismo ejército atraviesa un palacio en el que hay una fiesta. La resplandeciente batalla les parece una continuación de la fiesta y logran la victoria. Yo oía con decente veneración esas viejas ficciones, acaso menos admirables que el hecho de que las hubiera ideado mi sangre, y de que un hombre de un imperio remoto me las restituyera. En el curso de una desesperada aventura, una isla occidental, recuerdo las palabras finales, repetidas en cada redacción como un mandamiento secreto. Así combatieron los héroes, tranquilo el admirable corazón, violento la espada, resignados a matar y a morir. Desde ese instante sentí a mi alrededor y en mi oscuro cuerpo una invisible, intangible pululación, no la pululación de los divergentes, paralelos y finalmente coalescentes ejércitos, sino una agitación más inaccesible, más íntima, y que ellos de algún modo prefiguraban. Stephen Albert prosiguió: no creo que su ilustre antepasado jugara ociosamente a las variaciones. No juzgo verosímil que sacrificara 13 años a la infinita ejecución de un experimento retórico. En un país, la novela es un género subalterno. En aquel tiempo era un género despreciable. Sui Pen fue un novelista genial, pero también fue un hombre de letras que sin duda no consideró un mero novelista. El testimonio de sus contemporáneos reclama, y harto lo confirma su vida, sus aficiones metafísicas, místicas. La controversia filosófica usurpa buena parte de su novela. Sé que a todos los problemas ninguno lo inquietó, y lo trabajó como el abismal problema del tiempo. Ahora bien, ese es el único problema que no me figura en las páginas del jardín. Ni siquiera usa la palabra que quiere decir tiempo. ¿Cómo se explica usted esa voluntaria omisión? Propuse varias soluciones, todas insuficientes.
Las discutimos. Al fin, Stephen Albert me dijo: en una adivinanza cuyo tema es el ajedrez, ¿cuál es la única palabra prohibida? Reflexioné un momento y repuse: la palabra ajedrez. Precisamente, dijo Albert, el jardín de senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza o parábola cuyo tema es el tiempo. Esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes, es quizá el modo más enfático de indicarla. Es el modo tortuoso que prefirió en cada uno de los meandros de su infatigable novela, el oblicuo Sui Pen. He confrontado centenares de manuscritos. He corregido los errores de la negligencia que los copistas han introducido. He conjeturado el plan de ese caos. He creído restablecer el orden primordial. He traducido la obra entera. Me consta que no emplea una sola vez la palabra tiempo. La explicación es obvia. El jardín de senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo tal como se concebía Sui Pen. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En alguno existe usted y yo no. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted al atravesar el jardín me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. En todos, articulé no sin un temblor. Yo agradezco y venero su recreación del jardín de Sui Pen. No en todos, murmuró con una sonrisa. El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. En uno de ellos soy su enemigo. Volví a sentir esa pululación de que hablé. Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado hasta lo infinito de invisibles personas. Esas personas eran Albert y yo, secretos, atareados y multiformes en otras dimensiones del tiempo. Alcé los ojos y la tenue pesadilla se disipó en el amarillo y negro jardín que había... Alcé los ojos y la tenue pesadilla disipó el amarillo y el negro jardín Alcé los ojos y la tenue pesadilla se disipó. En el amarillo y negro jardín había un solo hombre, pero ese hombre era fuerte como una estatua. Pero ese hombre avanzaba por el sendero y era el capitán Richard Madden. El porvenir ya existe, respondí, pero yo soy su amigo. ¿Puede examinar de nuevo la carta? Albert se levantó, alto, abrió el cajón del alto escritorio, me dio por un momento la espalda. Yo había preparado el revólver. Disparé con sumo cuidado. Albert se desplomó sin una queja inmediatamente. Yo juro que su muerte fue instantánea, una fulminación. Lo demás es irreal, insignificante. Madden irrumpió, me arrestó. He sido condenado a la horca. Abominablemente he vencido. He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar. Ayer la bombardearon. Lo leí en los mismos periódicos que propusieron a Inglaterra el enigma que el sabio sinólogo Stephen Albert muriera asesinado por un desconocido. Así el año platónico genera nuevo bien y mal, y en su lugar lo viejo. El jefe ha descifrado son ese enigma y sus pasos van al son bárbaro de un Sabe gong. Que mi problema era indicar, a través del estrépito de la guerra, la ciudad que se llama Albert, La Torre, y que no hallé otro medio que matar a una persona de ese nombre. Bajo el notorio influjo de Chesterton, nadie puede saber, discurridor, mi innumerable contradicción de elegantes misterios, y del consejero áulico Leibniz, que inventó la armonía preestablecida. He imaginado este argumento,
que describiré tal vez y que ya de algún modo me justifica en las tardes inútiles. Faltan pormenores, rectificaciones, ajustes. Hay zonas de la historia que no me fueron reveladas. Aún hoy, 3 de enero de 1944, la vislumbro así. La acción transcurre en un país oprimido y tenaz, Polonia, Irlanda, la República de Venecia, de algún estado sudamericano o balcánico. Ha transcurrido, mejor dicho, pues aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al pormediar o al empezar el siglo XIX. Digamos, para comodidad narrativa, Irlanda, digamos 1824. El narrador se llama Ryan, es bisnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado Fergus Kilpatrick, cuyo sepulcro fue misteriosamente violado, cuyo hombre ilustra los versos del Browning y de Hugo, cuya estatua preside un cerro gris entre ciénagas rojas. Kilpatrick fue un conspirador, un secreto y glorioso capitán de conspiradores, a semejanza de Moisés, que, desde la tierra del Moab, divisó y no pudo pisar la tierra prometida. Kilpatrick pereció en la víspera de la rebelión victoriosa que había premeditado y soñado. Se aproximó la fecha del primer centenario de su muerte. Las circunstancias del crimen son enigmáticas. Ryan, dedicado a la redacción de una biografía del héroe, descubre que el enigma rebasa lo puramente policial. Kilpatrick fue asesinado en un teatro. La policía británica no dio jamás con el matador. Los historiadores declaran que ese fracaso no empeña su buen crédito y que tal vez lo hizo matar la misma policía. Otras facetas del enigma inquietan a Ryan, son de carácter cíclico. Parecen repetir o combinar hechos de remotas regiones, de remotas edades. Así nadie ignora que los esbirros que examinaron el cadáver del héroe hallaron una carta cerrada que le advertía el riesgo de concurrir al teatro esa noche. También Julio César, al encaminarse al lugar donde lo aguardaban los puñales de sus amigos, recibió un memorial que no llegó a leer, en que iba declarada la traición, con los nombres de los traidores. La mujer de César, Calpurnia, vio en sueños abatida una torre que la había decretado el Senado. Falsos y anónimos rumores. La víspera de la muerte de Kilpatrick, publicaron en todo el país el incendio de la torre circular de Kilgarvan, hecho que pudo parecer un presagio, pues aquel había nacido en Kilgarvan. Esos paralelismos y otros de la historia de César y de la historia de un conspirador irlandés inducen a Ryan a suponer una secreta forma del tiempo, un dibujo de líneas que se repiten. Piensa en la historia decimal que ideó Condorcet, en las morfologías que propusieron Hegel, Spengel y Vico, en los hombres de Hesiodo, que degeneran desde el oro hasta el hierro. Piensa en la transmigración de las almas, doctrina que da horror a las letras célticas y que el propio César atribuyó a los druidas británicos. Piensa que antes de ser Fergus Kilpatrick fue Julio César. De esos laberintos circulares lo salva una curiosa comprobación, una comprobación que luego lo abisma en otros laberintos más inextricables y heterogéneos. Ciertas palabras de un mendigo que conversó con Fergus Kilpatrick el día de su muerte fueron prefiguradas por Shakespeare en la tragedia de Macbeth. Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficiente pasmoso. Que la historia copie a la literatura es inconcebible. Ryan indaga que en 1814 James Alexander Nolan, el más antiguo de los compañeros del héroe, había traducido al gaélico los
principales dramas de Shakespeare, entre ellos Julio César. También descubre que los archivos en un testamento manuscrito de Nolan sobre la Festspiele de Suiza, vastas y errantes representaciones teatrales que requieren miles de actores y que reiteran episodios históricos en las mismas ciudades y montañas donde ocurrieron. Otro documento inédito le revela que, pocos días antes del fin, Kilpatrick, presidiendo del último cónclave, había firmado la sentencia de muerte de un traidor, cuyo nombre ha sido borrado. Esta sentencia no condice los piadosos hábitos de Kilpatrick. Ryan investiga el asunto. Esa investigación es uno de los hiatos del argumento y logra descifrar el enigma. Kilpatrick fue ultimado en un teatro, pero de teatro hizo también la entera ciudad, y los actores fueron legión, y el drama coronado por su muerte abarcó muchos días y muchas noches. He aquí lo acontecido. El 2 de agosto de 1824 se reunieron los conspiradores. El país estaba maduro para la rebelión. Algo, sin embargo, fallaba siempre. Algún traidor había en el cónclave. Fergus Kilpatrick había encomendado a James Nolan el descubrimiento de ese traidor. Nolan ejecutó su tarea. Anunció en pleno cónclave que el traidor era el mismo Kilpatrick. Demostró con pruebas irrefutables la verdad de esa acusación. Los conjurados condenaron a muerte a su presidente. Este firmó su propia sentencia, pero imploró que su castigo no perjudicara a la patria. Entonces Nolan concibió un extraño proyecto. Irlanda idolatraba a Kilpatrick. La más tenue sospecha de su vileza hubiera comprometido a la rebelión. Nolan propuso un plan que hizo que la ejecución del traidor, el instrumento para la emancipación de la patria. Sugirió que el condenado muriera a manos de un asesino desconocido, en circunstancias deliberadamente dramáticas que se grababan en la imaginación popular y que se apresuraran a la rebelión. Kilpatrick juró colaborar en ese proyecto, que le daba ocasión de redimirse y que rubricaría su muerte. Nolan, urgido por el tiempo, no supo íntegramente inventar las circunstancias de la múltiple ejecución. Tuvo que plagiar a otro dramaturgo, al enemigo inglés William Shakespeare. Repitió escenas de Macbeth, de Julio César. La pública y secreta representación comprendió varios días. El condenado entró en Dublín, discutió, obró, rezó, reprobó, pronunció palabras patéticas, y cada uno de esos actos que reflejaría la gloria había sido prefijado por Nolan. Centenares de actores colaboraron con el protagonista. El rol de algunos fue complejo, el de otros momentáneo. Las cosas que dijeron e hicieron perduran en los libros históricos. En la memoria apasionada de Irlanda, Kilpatrick, arrebatado por ese minucioso destino que lo redimía y que lo perdía, más de una vez enriqueció con actos y palabras improvisadas el texto de su juez. Así fue desplegándose en el tiempo el populoso drama, hasta que el 6 de agosto de 1824, en un palco de funerarias, cortinas que prefiguraban el de Lincoln, un balazo anhelado entró en el pecho del traidor y del héroe, que apenas pudo articular, entre 12 efusiones de una brusca sangre, algunas palabras previstas. En la obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare son los menos dramáticos. Ryan sospecha que el autor que los intercaló para que una persona en el porvenir diera con la verdad. Comprende que él también forma parte de la trama de Nolan. Al cabo de tenaces cavilaciones, resuelve silenciar el descubrimiento.
publica libro dedicado a la gloria del héroe. También eso, tal vez estaba previsto.